Buenos días, soy el doctor Aníbal Benítez. Hoy me toca hablarles de las malformaciones en urología. Las malformaciones en urología son muy frecuentes, tanto es así que el 10% de todos los nacidos vivos presenta algún tipo de malformación de la vía urinaria. La gran mayoría de ellas son asintomáticas. ¿Qué significa eso? Que los pacientes nacen, cursan su vida y mueren sin presentar ninguna sintomatología, es más, ni se enteran que tienen una malformación neurológica. Pero hay otras que pueden ser causantes de muerte durante el primer año de vida y otras que dan manifestaciones clínicas durante la edad adulta. ¿Cómo podemos clasificar esas malformaciones? Podemos clasificarlas por órganos: malformaciones renales, malformaciones pieloureterales, malformaciones vesicales. Dentro de las malformaciones renales podemos hablar del número, del volumen, de la posición, anomalía de forma, anomalías de fusión. Vamos a ir describiendo una a una las patologías. Las malformaciones pieloureterales, la misma cosa: anomalías de estructura, de número, de posición, de tamaño, anomalías vesicales, anomalías testiculares, anomalías uretrales. Dentro de las malformaciones renales tenemos la agenesia renal unilateral o bilateral, riñones supernumerarios. Dentro del volumen y estructura, anomalías de volumen y estructura, tenemos las aplasias renales, los riñones poliquísticos, los riñones multiquísticos, los quistes renales simples, los riñones en esponja, la hipoplasia renal, las anomalías de posición, los riñones ectópicos. Dentro de las anomalías de forma tenemos los riñones en L, los riñones triangulares, los riñones cortos, los largos, los riñones en herradura, que son anomalías muy comunes, que son anomalías de fusión. Dentro de las malformaciones pieloureterales tenemos la estenosis de unión pieloureteral, que es la patología más importante de las malformaciones pieloureterales. Tenemos uréteres dobles, sistemas ureterales múltiples, uréteres ectópicos, retrocavo, retroiliaco, anomalía de tamaño, el megauréter por reflujo y el megauréter por obstrucción. Las malformaciones vesicales son aún más raras que el resto. Dentro de esas malformaciones, la que se destaca es la extrofia vesical, una patología muy compleja que casi siempre va acompañada de otras malformaciones óseas, uretrales, muy compleja. Las anomalías testiculares son un poco más frecuentes. Dentro de ellas encontramos la criptorquidia, que es una patología que vemos día a día. El testículo ectópico es un poco más raro. Y las anomalías uretrales. Las hipospadias son comunes, las epispadias son más raras. Casi siempre las epispadias vemos asociadas a extrofias vesicales. Vamos a ir describiendo una a una las patologías. La agenesia renal bilateral es una anomalía congénita rara, es mortal, su incidencia es de 1 en 1000 a 4000 casos o en nacidos vivos. Se produce por la ausencia del desarrollo de las nefronas y un fallo de la división del esbozo ureteral, por lo que el sistema colector no se forma. También es el llamado síndrome de Potter clásico, que involucra una anuria fetal, oligoamnios e hipoplasia pulmonar secundaria. El 85% de estos casos se asocian a otro tipo de anomalías genitales como ausencia o malformación de útero, vagina, falta de conductos deferentes, vesículas seminales. eh, Generalmente es un feto. eh, Estos embarazos no se concluyen, no terminan, hacen fallas multisistémicas y mueren antes de terminar el embarazo. O si es que termina el embarazo, el niño fallece muy pronto, enseguida.
Acá tenemos una imagen de una fascie clásica de Potter. La agenesia renal unilateral es un poco más frecuente, entre 1 en 500 a 1 en 3000, 3200 nacidos vivos. Es mayor la frecuencia unilateral 3 a 4 veces de riñón izquierdo y 2 a 5 veces en masculino. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tienen agenesia renal unilateral, la mayoría de las veces el riñón único es el izquierdo y la mayoría de las veces es en el masculino, en varones. La agenesia renal unilateral es una condición completamente asintomática, generalmente descubierta en un estudio de ultrasonido, a veces prenatal de rutina o a veces en adultos durante estudio de otra patología. Estos pacientes tienen mayor predisposición a hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Acá tenemos unas imágenes. La imagen de la derecha es una fase de eliminación tardía de una tomografía contrastada en un riñón único derecho. En la imagen de la izquierda tenemos un riñón único del lado izquierdo. El riñón supernumerario es la más rara de las malformaciones renales. Un riñón supernumerario es un órgano accesorio. Por lo general es un poco más pequeño que los riñones normales. No da ninguna sintomatología y también se encuentra como hallazgo casual en en contexto de otras patologías, buscando otras patologías o en controles rutinarios. Acá tenemos un dibujo, una imagen, de más o menos para que tengan una idea cómo se presenta un riñón supernumerario. Presenta absolutamente todo. Presenta un riñón normal, un uréter normal que se comunica directamente a la vejiga. A veces ese riñón es de menor tamaño a los otros riñones. La imagen de la derecha tenemos una imagen de resonancia magnética en donde vemos los riñones y las vías excretoras completas. La hipoplasia y la hipertrofia también son patologías asintomáticas. Una hipoplasia de un lado casi siempre va acompañada de una hipertrofia compensadora del otro lado. Una hipoplasia es una anomalía del parénquima renal en donde hay una baja cantidad de nefronas. Patología casi siempre asintomática, casi siempre es de hallazgo casual, un riñón pequeño, pero de funcionamiento normal. Y la hipertrofia compensadora, del otro lado, se produce cuando tenemos una hipoplasia o cuando se hizo una nefrectomía del otro lado, cuando hay una agenesia renal, el riñón único es hipertrófico, hace un trabajo doble, hace un trabajo compensador. La poliquistosis renal. La poliquistosis renal es una patología frecuente que da síntomas, pero en los adultos, entre la cuarta y la sexta década de vida. Es una patología autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Que cada hijo de un padre afectado tiene 50% de probabilidad de heredar el gen mutado. O sea, de cada hijo tiene 50% de probabilidad de tener poliquistosis renal. Casi siempre estos son los pacientes que entre la cuarta y sexta década de vida son candidatos a trasplante renal. Esta enfermedad se caracteriza por numerosos quistes bilaterales asociados con quistes en otros órganos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la poliquistosis renal autosómica dominante del adulto?
Primero que nada, la primera manifestación es la falta o la pérdida de la capacidad de concentrar la orina. Eso es de las etapas precoces de la enfermedad. Cuando hay dolor, generalmente el dolor eh, se produce por rotura de los quistes o se produce por hemorragias intraquísticas, por dilatación de la cápsula. El 60% de los pacientes con poliquitosis renal en algún momento va a presentar dolores. Va aumentando con la edad y con el aumento del tamaño de los quistes. Puede haber hematuria que puede ser espontánea o puede ser postraumática. Eh, Proteinuria está presente entre el 15 y 30-35% de los pacientes en grados variables, pero habitualmente es menor a 1 a 2 gramos de proteínas en 24 horas. La infección urinaria o infecciones quísticas representan entre el 30 y el 50% de los síntomas en los pacientes, más frecuentes en las mujeres. El germen más común es la Escherichia coli. Las infecciones quística puede ser una complicación grave. La hipertensión arterial es precoz, ocurriendo en un 50% de los pacientes, entre los 20 y 34 años. Los quistes hepáticos son la manifestación extrarrenal más importante. También pueden haber divertículos cerebrales o, y divertículos y hernias abdominales. Acá tenemos imágenes. La primera imagen es de una necropsia, donde tenemos imágenes de anatomía patológica. Así se ven en vivo los riñones poliquísticos. La imagen de al lado es una poliquistosis visto en una ecografía. Las imágenes inferiores son tomografías. La derecha tenemos un corte coronal en donde se ven poliquistosis renal bilateral. La imagen de la izquierda tenemos una poliquistosis renal del lado izquierdo y quistes hepáticos. El riñón multiquístico es una patología genética autosómica recesiva, a diferencia de la poliquistosis renal, que es autosómico dominante. Esta se presenta en la infancia, en la primera infancia, es del tipo infantil. Quistes renales bilateral más fibrosis hepática. Incidencia, por suerte, esta patología es de incidencia muy rara, 1 en 20.000 nacidos vivos aproximadamente. Se caracteriza por dilatación de los túbulos colectores y de los ductos biliares, produciendo múltiples quistes pequeños, menores de 3 milímetros. Los numerosos quistes ejercen efecto compresivo sobre el parénquima sano y con la consecuente destrucción de nefronas. Esta patología puede producir muerte neonatal, insuficiencia renal precoz. En principio el tratamiento es sintomático y de sostén, candidato a trasplante renal, también hepático. Niños con hipertensión arterial es frecuente en fases tempranas de la edad. Tenemos imágenes de la multiquistosis renal. Es muy parecida a la poliquistosis renal del adulto. Los quistes renales simples son hallazgo muy común en riñones normales. Gran parte de la población adulta presenta por lo menos un quiste renal asintomático. Generalmente se encuentra en la quinta década de vida porque es el momento en el que el paciente empieza a preocuparse por su salud general y empieza a hacer estudios diagnósticos, y como es tan fácil acceder a una ecografía, se hacen ecografías y encuentran quistes renales simples. La mayoría son lesiones benignas y asintomáticas que no requieren ningún tratamiento. ¿Por qué se producen estos quistes? Se producen por dilatación de los túbulos colectores o del asa de Henle por falta de comunicación con la vía excretora. El 2% de estos quistes renales pueden tener algunas inclusiones neoplásicas. Vamos a hablar de una clasificación específica de los quistes renales simples. Normalmente estos son hallazgos ecográficos o tomográficos
eh, incidentalomas o fortuito eh, en busca de otra patología. Dependiendo del tamaño y la ubicación que tengan los quistes renales simples, pueden provocar dolor lumbar, hematuria o hipertensión arterial. Normalmente la función renal está conservada. La clasificación de Bosniak es una clasificación radiológica muy útil para poder describir los quistes renales y para que nosotros los médicos, los urólogos, los clínicos podamos saber qué hacer con estos pacientes, qué hacer con estos quistes. La clasificación de Bosniak tipo 1 en una tomografía simple, sin contraste, se ve contenido de densidad de agua, un contenido homogéneo, una pared fina, lisa y bien delimitada, sin captación de contraste. ¿Cuál es la recomendación? No hacer más exploraciones. Normalmente estos quistes no evolucionan, no crecen, no generan síntomas. La clasificación del tipo 2 de Bosniak presentan algunos septos finos, algunas divisiones, unas mínimas calcificaciones, no captan contraste. También la recomendación es no hacer más exploraciones. La clasificación 2F de Bosniak presentan moderadas calcificaciones y quistes que tienen una densidad aumentada. Tampoco captan contraste, pero a estos pacientes sí se le indican seguimientos radiológicos. Cada 6 meses en principio una tomografía contrastada, posteriormente se pasan a controles anuales y si no hay cambios en un cierto tiempo, que serían 5 años, se dejan de hacer seguimientos. La clasificación de Bosniak del tipo 3 ya es un poco más compleja. Tiene paredes un poco más gruesas, calcificaciones y septos irregulares, contenido ya heterogéneo, sigue sin captar contraste y estos son pacientes que en los controles sucesivos se puede inclusive llegar a un tratamiento quirúrgico para la extirpación de ese quiste. Y la clasificación de Bosniak de tipo 4 es de tratamiento quirúrgico. La clasificación de Bosniak tipo 4 prácticamente se considera un tumor de riñón. Entonces se debe hacer una quistectomía o inclusive una nefrectomía en estos pacientes. Acá tenemos una imagen de un quiste simple de Bosniak de tipo 1, donde se nota un riñón derecho con un quiste que prácticamente tiene el mismo tamaño que el riñón, eh, bien homogéneo y la pared eh, prácticamente lisa de 1 milímetro aproximadamente. Entonces eso es una clasificación de Bosniak de tipo 1. No capta contraste, un quiste lindo. La clasificación de Bosniak de tipo 2, si recuerdan la anterior imagen, en donde se ve más negro en la tomografía, en la de Bosnia de tipo 2, ya se ve más gris. O sea que ya hay un poquitito más de hiperdensidad. Significa que el líquido que hay dentro es más espeso. Entonces ya es más gris, ya es más hiperdenso. Sigue sin realzar contraste, entonces una clasificación de Bosnia de tipo 2. Estos a veces pueden tener tabiques finos en su interior. El Bosniak de tipo 2F, acá vemos bastante bien cómo tiene una pared un poco más gruesa, aproximadamente 2 milímetros, tiene tabiques internos, ya son quistes un poco más complejos. Estos quistes pueden generar síntomas por desplazamiento o por compresión de la vía excretora. Estos son quistes un poco más que tienen a veces que pueden llegar a presentar sintomatología. Un quiste de Bosnia de tipo 3, se ve acá un riñón del lado izquierdo con un quiste que prácticamente tiene la misma densidad que el parénquima renal, pero sigue sin
como en esta imagen es un quiste bastante pequeño, entonces esto es la periferia de la lesión, tiene la densidad del parénquima renal, pero sigue sin captar contraste. Estos quistes de tipo 3 tienen un riesgo de transformación maligna entre un 20% aproximadamente. Y un quiste de Bosnia tipo 4 prácticamente considerado un tumor. Entonces estas patologías normalmente van a tratamiento quirúrgico. Acá tenemos una imagen de una nefrectomía en donde se ve perfectamente un quiste simple de riñón. Abajo vemos una ecografía en donde se ve un quiste simple. El riñón en esponja o enfermedad de Cacchi-Ricci es una enfermedad muy poco frecuente, predominantemente en mujeres. Es una patología, una malformación quística de los tubos colectores distales. Se puede presentar en uno o en ambos riñones, afectando toda la papila. Es de etiología desconocida, no es hereditaria, es raro que se presente antes de los 10 años de edad. Generalmente es asintomático, siendo la hematuria micro o macroscópica, infecciones urinarias, litiasis renales, las manifestaciones clínicas más relevantes. Su pronóstico a largo plazo es favorable. Acá tenemos imágenes. La ectopia renal simple. En la ectopia renal simple, el riñón se encuentra en el mismo lado que el orificio de su uréter, pero fuera de la fosa lumbar. Puede ser uni o bilateral. Tiene una incidencia de 1 en 900 nacidos vivos. Ligero predominio del lado izquierdo. Una afectación bilateral es rara, se representa en el 10% de los casos. La localización por orden de frecuencia encontramos pélvica, ilíaca, abdominal o torácica. La ectopia renal habitualmente es más pequeña y puede tener lobulaciones fetales. O sea, es una ectopia renal simple. Una ectopia renal cruzada, uno o ambos riñones cruzan la línea media ubicándose al lado opuesto del meato ureteral correspondiente. Asimismo, puede presentarse con o sin fusión al riñón contralateral, más frecuentemente en hombres, 2 a 1, izquierda-derecha es la más frecuente. El aporte arterial del riñón cruzado anómalo es variable e impredecible. Habitualmente estos riñones estiran sus vasos sanguíneos de lo que tengan más cerca. Acá tenemos unas imágenes. La de la derecha tenemos una ectopia renal simple y en la izquierda, en la imagen B, tenemos una ectopia renal cruzada. Acá tenemos tomografías y angiografía. Acá hay una tomografía de una ectopia renal simple. El riñón en herradura es la anomalía congénita más frecuente del tracto urinario. Su incidencia es 1 en 400 nacidos vivos. Esto es importante, anoten. El 95% de las fusiones se producen en los polos inferiores por medio de un istmo. Se encuentran en una posición inferior a la normal y incompletamente rotados. La pelvis y los uréteres son anteriores y cruzan ventral al istmo. El 60% de los casos permanece asintomática y normalmente cuando presentan síntomas es en la edad adulta. Acá tenemos imágenes, néter, necropsia y resonancia magnética, en donde vemos la unión de los polos inferiores de ambos riñones. Los uréteres y las pelvis renales pasan por delante del istmo. Eso es lo que a veces puede llegar a producir una compresión y una hidronefrosis secuelar, ¿verdad?
La estenosis de la unión pielo-ureteral también es una patología muy frecuente, es una causa de obstrucción congénita del tracto urinario. Se produce un impedimento para el paso de orina desde la pelvis renal hacia el uréter proximal. Puede ser extrínseca o puede ser intrínseca. Extrínseca es cuando se produce por una compresión por algunos vasos aberrantes, y una clasificación intrínseca que es menos frecuente es cuando se produce por ciertas láminas pseudovalvulares del tejido del uréter proximal o defectos en la musculatura de la unión ureteropiélica. Es más frecuente en varones y es más frecuente en el lado izquierdo. En niños se puede presentar clínicamente como una masa palpable, dolor abdominal o dolor lumbar recurrente. Pueden dar hematurias micro o macroscópica e infecciones del tracto urinario. Se hacen diagnóstico por imágenes. Normalmente una ecografía es lo que tenemos más a mano y lo que primero se realiza. Posterior a eso, en niños se hace una cistouretrografía retrógrada y miccional seriada, urograma de excreción, o lo que hay más ahora también es una TAC con contraste endovenoso. También hacemos un renograma de TPA para saber el grado de obstrucción. Acá tenemos imágenes. La primera imagen tenemos una dilatación ureteropiélica con un uréter bastante fino. Eso se llama... entonces esa es una imagen de una estenosis de unión pielo-ureteral que sería intrínseca, donde vemos una típica imagen de pico del loro. Como se dice normalmente, la imagen del medio se ve claramente un vaso polar en la parte inferior del riñón, en donde hay un entrecruce con el uréter. Es la imagen que vemos graficada al lado. La duplicación ureteral, en donde hay un sistema doble, se define como un riñón que tiene dos sistemas, de pelvis y de cálices. Es mayor la frecuencia en mujeres. La duplicación parcial o incompleta es en donde tenemos dos sistemas que se fusionan en alguna parte del uréter e ingresan a la vejiga por un único orificio ureteral. La duplicación ureteral completa es cuando tenemos dos sistemas de pelvis y cálices y ambos ingresan a la vejiga por un orificio ureteral propio. Normalmente el uréter del polo inferior ingresa a la vejiga en posición normal del trígono y el uréter del polo superior ingresa a la vejiga más medial e inferior. También puede terminar en un ureterocele, que es la dilatación sacular del segmento intravesical del uréter, o puede tener una implantación ectópica en uretra posterior o en genitales. Acá tenemos imágenes en donde esta es una muy buena reconstrucción, en donde se ve un riñón derecho con un sistema, una duplicación completa derecha, y del lado izquierdo vemos una duplicación parcial, una duplicación incompleta. Más o menos en uréter medio se fusionan e ingresan a la vejiga por un solo orificio ureteral. Tenemos los megauréteres, en donde encontramos el megauréter por reflujo. El reflujo vésico-ureteral primario es el paso no fisiológico de orina desde la vejiga por vía retrógrada hacia atrás, hacia el uréter, por una incompetencia en la unión uretero-vesical. El reflujo ureteral secundario es debido a causas patológicas obstructivas, por ejemplo, una válvula de uretra posterior o eh, eh, una patología funcional como una vejiga neurogénica. Se denomina megauréter cuando el diámetro del uréter sobrepasa 7 milímetros. La importancia clínica del reflujo vésico-ureteral es determinada por su frecuente asociación a infecciones urinarias y el daño renal que conduzca a una enfermedad renal crónica. Ahí tenemos los grados de reflujo vésico-ureteral,
en donde el reflujo vésico-ureteral de grado 1 solo alcanza el uréter, sin dilatarlo. En grado 2 alcanza uréter, pelvis y cálices renales, pero sin producir dilatación. Grado 3, el reflujo produce una ligera dilatación del uréter, la pelvis y de los cálices renales, con preservación del fornix. El grado 4 hay una dilatación ya moderada ureteropielocalicial con cierto grado de tortuosidad, manteniendo la visualización de las impresiones papilares. Y el grado 4 es una gran dilatación ureteropielocalicial con uréter tortuoso, con pérdida de la morfología calicial y con una visualización de las impresiones papilares. Acá tenemos las imágenes. La atrofia vesical es una enfermedad congénita caracterizada por ausencia de pared abdominal inferior, ausencia de pared vesical anterior con eversión de la pared vesical posterior. Los meatos ureterales se ven fácilmente drenando orina. También es asociado en varones a pene corto y un pene rudimentario, asociado a epispadias y a diástasis de sínfisis pubiana. También diastasis de los rectos anteriores, hernia umbilical, hernia inguinal y prolapso rectal. 1 en 30.000 nacidos vivos, más frecuente en varones. Por suerte es una patología muy rara. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la atrofia vesical? La incontinencia de orina, infecciones de todo el tracto urinario, inflamación, escoriación e infección de la mucosa vesical expuesta y escoriación de la pared abdominal, aumento de la labilidad a tumores vesicales. Acá tenemos una radiografía en donde se ve la diástasis de sínfisis pubiana. Esos huesos no están afrontando, no completa su desarrollo el pubis. Ahí se ve correctamente la vejiga con la pared vesical posterior adelante. No hay pared abdominal anterior, se notan los testículos en bolsa, pero un pequeño pene, un glande nada más. La criptorquidia, esto sí es una patología un poco más frecuente que vemos a menudo en los consultorios de urología cuando atendemos niños. La criptorquidia es la ausencia de al menos uno de los testículos en el escroto. El 85% de los casos es unilateral, siendo más frecuente el derecho, el que está ausente el derecho. Bilateral es cuando ambos testículos están fuera del escroto. Lo más frecuente es que el testículo se localice a lo largo del trayecto habitual del descenso testicular, siendo la localización inguinal la más frecuente. ¿Qué es la anorquia? Es cuando no es posible encontrar los testículos o un testículo, incluso tras empleo de todas las pruebas complementarias de las que podamos disponer, ¿verdad? Y de una laparoscopía exploradora que sirve para buscar el testículo dentro del abdomen. El testículo ectópico es cuando el testículo se encuentra fuera del trayecto normal de descenso, cuando encontramos un testículo subcutáneo o cuando encontramos ambos testículos en un mismo lado del escroto. El testículo en ascensor es cuando normalmente el testículo se encuentra en el conducto inguinal, pero espontáneamente o mediante maniobras manuales ese testículo desciende al escroto o cuando hay un reflejo cremastérico exagerado. ¿Cuáles son las pruebas de imágenes que son de más utilidad? La ecografía es el gol estándar para visualizar testículos que se encuentran en escroto y en conducto inguinal. Cuando estos testículos están dentro del abdomen, nuestra ecografía disminuye notablemente su utilidad. En estos casos, una angioresonancia magnética es el método que es útil para encontrar para ver los testículos intraabdominales, aunque a veces preferimos hacer una cirugía, una laparoscopía exploradora. ¿Por qué? Porque nos sirve de diagnóstico y de tratamiento. No entra, busca los testículos, si los encuentra, ya le hace el descenso quirúrgico. Muchos de los casos de criptorquidia se resuelven espontáneamente durante el primer año de vida. La recomendación es la corrección quirúrgica antes de los 18 meses, pero siempre después de los 6 meses,
¿Por qué? Porque la mayoría de los descensos espontáneos se producen en los primeros 6 meses. La criptorquidia es un factor de riesgo conocido asociado con el aumento de la probabilidad de cáncer testicular en la edad adulta. Un niño con criptorquidia tiene 4 a 5 veces mayor predisposición a tener tumores testiculares que la población normal. Acá tenemos la clasificación de la criptorquidia. La criptorquidia puede ser intraabdominal, puede ser inguinal, puede estar en la raíz del escroto o prepúbica. El testículo ectópico puede ser femoral, perineal, escrotal contralateral o puede ser inguinal superficial, en cualquier lado puede estar, pero siempre en la zona. Las hipospadias son malformaciones de la uretra que forman la cara ventral del pene después de la división de su cuerpo esponjoso. El diagnóstico de la hipospadia es clínico. Depende siempre de la posición, de la anchura y de la posición del meato uretral. Siempre tiene un aspecto de capuchón prepucial con una curvatura peneana en erección. Se clasifica en función de la localización del meato uretral. La hipospadia puede ser distal, si es que está en glande, o en cuerpo de pene, que son las más frecuentes. Las hipospadias intermedias es medio peneano y las hipospadias proximales, que son perineal escrotal o pene escrotal. Acá tenemos mejor descrito eso, ¿verdad? Acá en una de las fotos de arriba se ve el aspecto de capuchón prepucial con una hipospadia subcoronal. Esto es lo más frecuente y lo más clásico. Las imágenes de abajo vemos una uretra corta con una curvatura peneana. Las epispadias son malformaciones más raras. Se caracteriza por un orificio uretral externo ectópico en la superficie dorsal del pene o dorsal del glande, a diferencia de la hipospadia en donde el orificio está en la cara ventral. A pesar de que la epispadia puede aparecer como una entidad independiente, con frecuencia está asociada a atrofia vesical. Se presentan uno de cada 170.000 varones y uno de cada 480.000 mujeres. Muchas gracias para los que estuvieron atentos.